¿Te has dado cuenta de que cada vez que hablas de más te haces más pequeño? Y lo peor es que ni lo notas. Mientras tú hablas sin filtro, contando tus penas, tus miserias, tus debilidades, ¿sabes lo que hace tu mente? Toma nota y se lo cree. Es momento de que te des cuenta. Con cada palabra que se te escapa refuerzas justo la vida de la que tanto te quejas. Es hora de callar para poder avanzar. Y no, este vídeo no va de guardarse lo que uno siente, ni de prohibir que te desahogues. Va de dejar de regalar tu poder en cada conversación. Hoy quiero que entiendas esto. Cada vez que hablas sin parar, que te justificas, que te haces la víctima, te estás dañando a ti mismo. Y eso tiene que terminar. Hoy te enseñaré 13 lecciones estoicas para aprender a cerrar la boca cuando sea necesario. Porque los estoicos sabían bien que el silencio es un acto de fuerza. Quien domina su lenguaje, domina su destino, decían. Y si aplicas lo que te traigo, dejarás de hablar desde la herida y empezarás a vivir con fuerza. Amigo, créeme, se acabó para siempre ese papel de víctima. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Antes de comenzar, déjame contarte la historia de Isabel. Te aseguro que no es la típica historia de superación. De hecho, al principio no tiene nada de inspiradora. Pero espérate, porque el giro te va a dejar pensando todo el día. Isabel tenía 34 años y una habilidad especial: hablar de todo lo que le pasaba. Todo. Desde los dramas con su pareja hasta la lista del supermercado, pasando por las veces que sentía que el mundo se le venía encima. No tenía filtro. Cada vez que algo le dolía, lo soltaba. Era como si al contarlo creyera que lo estaba resolviendo. Y sí, al principio parecía que le funcionaba. Sus amigas le escuchaban, sus redes sociales explotaban con frases tipo «Hoy no puedo más» o «Todo pasa por algo». Y todo el mundo le respondía con corazones, fueguitos y palabras de apoyo. Isabel sentía que estaba siendo auténtica, que estaba procesando sus emociones, pero en realidad estaba estancada, muy estancada. Un día su mejor amiga Clara le dijo algo que le dolió más que cualquier ruptura. «Isa, me duele decírtelo, pero parece que te gusta sufrir. Hablas tanto de tus problemas que ya no sé si quieres salir de ellos o vivir dentro de ellos». Boom. Silencio. No dijo nada. Pero esa noche, sola en su cama, con las luces apagadas y el móvil en modo avión, le vino una frase que leyó hacía años, pero que nunca había entendido del todo. Cuanto más hablas de una herida, más difícil es que cicatrice. Pasaron los días. Isabel dejó de compartir en redes. En los grupos de WhatsApp ya no era la primera en opinar. La gente empezó a preguntarse si le pasaba algo, cuando en realidad le pasaba todo. Por primera vez estaba procesando sin publicarlo, sintiendo sin necesidad de verbalizarlo todo. Estaba viviendo el dolor, pero no alimentándolo con palabras. Y fue ahí donde ocurrió algo extraño. Alguien le recomendó un libro de Marco Aurelio. Nunca había leído filosofía, pero había algo en esa portada austera que le llamó la atención. Comenzó a subrayar frases, una tras otra, como si se las hubieran escrito solo para ella. Habla poco y solo cuando sea necesario. Elige no ser herido, y no lo serás. Lo que escuchas, lo que ves, lo que dices, todo te moldea. Isabel entendió que había estado moldeando su identidad a través de la queja, del relato constante, del discurso victimista. Y lo más duro, que nadie le obligaba a hacerlo. Era ella quien, cada día, con sus palabras, reforzaba una versión rota de sí misma. No se estaba curando, se estaba perpetuando. Así que decidió probar otra cosa. Guardó silencio. No ese silencio pasivo que duele, no. Uno activo, consciente. Cada vez que le daban ganas de contar su drama, respiraba. Se preguntaba, ¿esto lo cuento porque necesito ayuda o porque necesito validación? Fue incómodo, fue solitario, pero fue liberador. Y entonces algo más cambió. Las conversaciones con los demás. Cuando hablaba lo hacía con intención. Ya no necesitaba contarlo todo. Y por eso ahora los demás la escuchaban de verdad. Porque ya no era ruido, era presencia. Lo más curioso es que no desaparecieron los problemas. No, siguen ahí. Pero dejaron de ser el centro de su vida. Isabel ya no vive narrando su caos, vive actuando en su reconstrucción. Y si me preguntas qué fue lo que realmente cambió su vida, no fue solo el silencio, sino lo que el silencio le permitió conseguir. Dejó de contarse una historia que ya no quería protagonizar. Y eso, amigo mío, eso es estoicismo, aunque nunca se lo haya dicho nadie con ese nombre. Isabel entendió que no siempre se trata de hablar más, sino de abrazar el poder del silencio. Porque cuando dejas de repetir lo que te duele, empiezas a crear lo que te sana. Y eso es justo lo que vas a descubrir ahora.
Hoy empiezas a vivir desde la fuerza, no desde la herida. Comencemos. Si este contenido te está aportando valor, considera suscribirte y hacerte miembro exclusivo para acceder a ventajas únicas. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Estás listo para dejar de contar todo lo que pasa en tu vida? O simplemente escribe, yo estoico. Desde hoy dejo de hablar desde la herida, ese será tu compromiso contigo mismo. 1. Hablas mal de ti y el mundo toma nota. Escucha, cada vez que te dices soy un desastre, no valgo para esto o nunca hago nada bien, no solo te estás hablando a ti mismo, estás entrenando al mundo para que te vea exactamente así. Tus palabras son como un altavoz que amplifica tu identidad, y cuanto más las repites, más reales se vuelven. No porque lo sean, sino porque tú las estás haciendo realidad. Imagina que conoces a alguien por primera vez. Están tomando algo, conversación tranquila, y en los primeros minutos ya ha dicho 3 veces lo inútil que es para las relaciones, lo torpe que es con las decisiones, y que nunca termina nada de lo que empieza. Aunque lo diga con una sonrisa, algo en ti cambia. Tu cerebro empieza a creer esa historia y sin quererlo empiezas a tratarle desde ahí. Exactamente eso haces tú contigo mismo cada vez que hablas así. Estás educando al mundo sobre cómo tratarte. Y spoiler, por el camino también te estás enseñando a ti mismo a tratarte peor de lo que te mereces. Vamos a ser claros, tus palabras no solo describen, también definen. Son como ladrillos. Y cada vez que sueltas una frase negativa sobre ti, estás construyendo con tus propias manos la prisión mental en la que luego te sientes atrapado. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Para ellos, el lenguaje no era un adorno, era una herramienta de poder. Epicteto lo dijo con una claridad directa. Si se habla mal de ti y es cierto, corrígete, si es falso, ríete. Pero la pregunta que importa hoy es, ¿y si quien habla mal de ti eres tú? Los estoicos nos enseñaron a elegir las palabras que usamos, sobre todo con nosotros mismos. Elegir cómo hablar de ti no es una tontería, es la forma más directa de empezar a moldear la persona que estás intentando ser. Para ellos, no era necesario hablar mucho, pero cuando lo hacían con intención. Practicaban el silencio como disciplina, pero también sabían usar la palabra con fuerza. No usaban su lenguaje para reforzar debilidades, sino para recordarse el camino. Porque sabían que el que controla su discurso, controla su mente. Y esto no es solo filosofía antigua. La ciencia lo ha confirmado una y otra vez. El psicólogo Mark Leary escribió, la autocompasión puede ser un antídoto para la crueldad que a veces infligimos a nosotros mismos. Y esa crueldad muchas veces empieza con lo que decimos de nosotros. No hace falta que otros te ataquen, si ya lo haces tú con cada palabra. Y sí, se nota. Además, un estudio en la Universidad de Stanford concluyó que las personas que se describen a sí mismas con un lenguaje más afirmativo tienen niveles más altos de resiliencia, claridad mental y motivación. No porque sean mejores, sino porque se están reprogramando desde el lenguaje. Y eso es una ventaja enorme. Amigo, tu forma de hablar de ti es como el timón de un barco. Puede parecer algo pequeño, pero es lo que decide la dirección. Si siempre dices que estás roto, perdido o limitado, vas a girar en círculos. Si cambias el timón, cambias el rumbo. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Primero, cambia el guión. Cuando te sorprendas diciendo algo negativo sobre ti, reformúlalo. No es soy un desastre. Es a veces me equivoco, pero estoy aprendiendo. Esa frase no te debilita, te empuja. Segundo, deja de usar el humor como excusa para humillarte. No eres el torpe del grupo, ni la que nunca liga, ni el eterno indeciso. Eso puede hacer gracia un rato, pero por dentro desgasta. Y tercero, responde cuando alguien te etiqueta con una versión vieja de ti. Si te dicen tú siempre has sido así, respóndete en voz baja o en voz alta. Eso era antes, ahora estoy en otro punto. Que se enteren ellos y que se entere tu mente. No se trata de hablar bonito, se trata de hablar con conciencia, porque si no corriges la historia que cuentas, te vas a quedar atrapado en el mismo personaje. Y lo sabes, ese no es el protagonista que quieres ser. 2. Tu cambio no necesita testigos. Te cuento un secreto que parece que muchos no conocen. No todo lo que haces tiene que ser contado. No es obligatorio subir foto de cada viaje, ni un mini vídeo de cuando saliste contento del dentista. Sé que suena raro en un mundo donde todo se sube a redes sociales. De hecho, muchas cosas se hacen solo para publicarlas. Pero, óyeme, no todo el mundo merece acceso a tu proceso, y no todo cambio necesita testigos. A veces, lo mejor que puedes hacer por ti es evolucionar sin avisar.
¿Sabes por qué? Porque cuando hablas de más sobre lo que estás haciendo, a veces corres el riesgo de convertir ese cambio en parte de un escaparate social y no en algo real. Lo conviertes en un discurso para impresionar, no en una transformación real y profunda. Y es ahí donde mucha gente se queda, hablando de lo que va a hacer, de lo que está trabajando, foto por aquí, vídeo por allá, pero sin moverse realmente. Imagina esto. Estás en tu proceso de cambio, has decidido empezar a cuidarte más. Te levantas más temprano, haces ejercicio, mejoras tu alimentación. Pero no lo cuentas. Ni una historia en redes, ni un comentario en una reunión. Nada. Solo lo haces. Y con el tiempo alguien se te queda mirando y te dice: «Oye, te veo diferente, ¿estás haciendo algo?» Ah, eso es un placer diferente. Y no por el reconocimiento ajeno, sino porque has sido capaz de cambiar por ti mismo, tanto que se ha notado fuera hasta sin buscarlo. Ahí entiendes que el cambio real no necesita ser anunciado. Se nota, se siente, se proyecta. El silencio no resta valor, le da fuerza. Los estoicos defendían esto con firmeza. Epicteto lo resumió en una sola línea que deberíamos tener todos tatuada. No expliques tu filosofía, encárnala. No expliques tu evolución, vívela. No te defiendas, no justifiques cada paso que das. Hazlo en paz, en calma, sin buscar palmaditas en la espalda, hazlo por ti. La mejor forma de demostrar que has cambiado no es repetírselo a cada persona que te encuentras por la calle, es demostrarlo con tus decisiones, sin teatralidad, sin publicidad, solo coherencia y amor propio, porque el cambio más profundo es una decisión interna. No necesita exposición, necesita compromiso, porque lo externo distrae, pero lo interno transforma. Si hay alguien que encarnó este principio en el mundo contemporáneo, es José Pepe Mújica. Después de pasar casi 15 años en prisión, sometido al aislamiento y las peores condiciones, salió con una decisión firme: no alimentar el odio, no buscar venganza, no gritar su transformación, simplemente se dedicó a vivir como era correcto para él, con coherencia. Rechazó privilegios, vivió en su modesta chacra conduciendo su viejo coche y donando gran parte de su sueldo. Nunca necesitó convencer a nadie de su cambio, su vida hablaba por él, y esto es lo que tú puedes aprender. No tienes que publicar tu proceso para validarlo. No necesitas explicarle a nadie lo que estás intentando sanar. No necesitas narrar cada avance, cada recaída, cada microprogreso. De hecho, cuanto más silencioso sea tu camino, más fuerte se vuelve. Porque en el silencio no hay distracciones, solo acción. Y sí, al principio cuesta. Queremos compartir, queremos que los demás vean lo que estamos logrando. Pero muchas veces, lo que compartes demasiado, se diluye, pierde fuerza. A veces, al hablar de lo que estás construyendo, estás perdiendo energía que deberías estar invirtiendo en hacerlo realidad. Entonces, ¿cómo lo llevas a tu vida? Empieza guardando ciertas cosas solo para ti. Ese hábito nuevo que estás creando, esa meta que apenas estás empezando a soñar, ese cambio que te cuesta y que sabes que va a ser lento. Protégelo del ruido, no por miedo, sino por respeto. A veces el silencio es la mejor forma de amor propio. También, aprende a identificar por qué quieres contarlo. ¿Es por entusiasmo o por validación? No es lo mismo decirle a alguien, estoy feliz con lo que estoy haciendo, que contarle cada detalle para que te digan que vas por buen camino. El primero nace de la paz, el segundo, de la inseguridad. Y sobre todo, acostúmbrate a avanzar sin narrar, a vivir sin justificar, porque la energía que gastas explicando puede ser usada construyendo. Y cuando construyes en silencio, lo que levantas tiene cimientos más sólidos. La gente no necesita saber lo que estás haciendo, lo va a notar. Y tú tampoco necesitas que lo noten para saber que lo estás logrando. Así es como nacen los cambios verdaderos, lejos del ruido y cerca de ti. 3. Cierra la boca y deja que hablen tus hechos. Vamos a ser claros, hablar es fácil. Cualquiera puede decir que va a cambiar, que es capaz de esto o lo otro, que esta vez va en serio. Pero cuando llega el momento de actuar, ahí es donde se ve la verdad. Porque al final no importa lo que dices, importa lo que haces. Tu palabra puede prometer mucho, pero tus actos son los que deciden quién eres y los que te dan el valor que tienes. Seguro conoces a alguien que habla constantemente de lo que va a hacer, de lo que tiene, de todo. Este año me voy a levantar a las 6 de la mañana cada día, ahora sí dejo las redes, voy a montar mi negocio millonario, bla bla bla, solo palabras. Pero luego parece que el despertador no le sonó,
que sigue en Instagram metido todo el día y que ese supuesto negocio no fue posible porque, claro, hay crisis económica. Decepción tras decepción. Quizás al principio te inspiró con tanto propósito, pero si pasa el tiempo y todo sigue igual, si nada cambia, las palabras pierden peso. Terminan siendo ruido, intención sin movimiento, y eso lo sabes, no sirve de nada. ¿Sabes qué es lo que más impacta? La coherencia silenciosa. Esa persona que no dice mucho, pero se nota que está cambiando, que un día la ves actuando distinto, tomando decisiones nuevas, con otra energía. No lo explicó, lo hizo. Marco Aurelio lo dejó claro. Haz cada cosa como si fuera lo último que vas a hacer en tu vida. No dijo, promételo bien, dijo, hazlo bien. Y eso nos recuerda que no venimos a impresionar con discursos. Venimos a construir con hechos. Los estoicos tenían una relación tensa con las palabras vacías. Para ellos, hablar sin actuar era una forma de autoengaño. Epicteto decía, no son las palabras las que elevan al hombre, sino los hechos, porque el verbo sin acción es humo, y el verdadero estoico busca solidez. No te confundas. No se trata de callar por miedo. Se trata de no gastar tu energía en explicar un proceso que todavía no has vivido, de no necesitar convencer a nadie, de guardar tus planes como una semilla que necesita tierra, no micrófono. ¿Conoces a Greta Garbo? En la cúspide de su carrera, la actriz era adorada por millones y recibía miles de cartas diarias. Su rostro era sinónimo de glamour y talento. Pero un día, sin previo aviso, decidió alejarse de las cámaras. No hubo conferencias de prensa ni explicaciones, simplemente desapareció del ojo público. Durante décadas vivió una vida tranquila, lejos de los escenarios y las cámaras. No buscó justificar su retiro ni alimentar rumores. Su silencio fue su declaración más poderosa, y aunque muchos intentaron descifrar su decisión, ella nunca rompió su silencio para complacer la curiosidad ajena. Con el tiempo, su legado no solo perduró, sino que se fortaleció. Su elección de retirarse en silencio la convirtió en un ícono aún más enigmático y respetado. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con esto? Porque te digo una cosa, no necesitas ser un personaje público para optar por el camino del silencio poderoso. Simplemente, deja de anunciar cada paso antes de darlo. No hace falta que cuentes que vas a empezar en el gimnasio, solo ve. No digas que vas a trabajar en tu autoestima. Empieza a hacerlo, aunque no lo vea nadie. Deja que el cambio se note antes de ser contado. Tampoco necesitas explicarte cada vez que haces algo diferente. Si ya no reaccionas como antes, si ahora eliges con más calma, si prefieres estar solo, no expliques nada. Tu evolución no es negociable, y si sientes la necesidad de demostrar, frena. Pregúntate, ¿quiero ser admirado o quiero estar bien? ¿Esto lo hago por mí o por los demás? Porque a veces lo que más frena tu avance es la obsesión por validarlo todo públicamente. Pero el crecimiento real no necesita aplausos, necesita constancia. Hazlo así, trabaja en silencio, habla menos, haz más, comparte menos, construye más. Y si alguien pregunta por qué ya no dices tanto, sonríe. Porque tú sabes que tu vida ya no está hecha de discursos, está hecha de decisiones. Las palabras se olvidan, los hechos quedan. Y cuando tú dejas de hablar tanto y empiezas a actuar, el mundo escucha de verdad, sin que digas una sola palabra. 4. Cambia la historia que te cuentas y cambiarás tu vida. La historia que te cuentas a ti mismo cada día sin hablar puede ser incluso más poderosa que todo lo que sale por tu boca. Porque esa voz interna no descansa. Está ahí al despertar, al fallar, al tomar decisiones, al mirar al espejo. Y lo que te repite día tras día termina convirtiéndose en la historia que crees y, lo más peligroso, en la historia que vives. No es lo que piensas de vez en cuando. Es lo que te repites constantemente. Esa frase que te sale sola cuando algo no va bien. Siempre me pasa lo mismo. Soy un desastre, no sirvo para esto. Nadie te la obliga, nadie te la impone. Eres tú. Y lo haces sin darte cuenta. Y cada vez que lo haces refuerzas una identidad que muchas veces no es la que más te conviene, pero te sigue dirigiendo. La psicología moderna nos ha enseñado que el autodiálogo, esa conversación constante contigo mismo, puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Kristin Neff, psicóloga de referencia mundial, ha demostrado en sus estudios que hablarse con amabilidad mejora la autoestima, la claridad mental y la resiliencia frente al error. Y no se trata de frases motivadoras vacías, se trata de no autoatacarte como reflejo automático. Hazte esta pregunta: ¿cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Te calmas o te castigas? ¿Te acompañas o te abandonas?
porque a veces la mejor decisión que puedes tomar no es hablar, sino callar. Callar ese pensamiento dañino, esa frase automática que sale para hundirte. No todo lo que se te pasa por la cabeza merece ser verbalizado. No todo lo que piensas merece convertirse en una verdad. Si sabes que te va a hacer daño, frénalo. Ponle un alto. A veces el silencio también es autocuidado y te da una pequeña ventana de análisis. ¿Por qué se me vino este pensamiento tan dañino a la cabeza? ¿De verdad me merezco tratarme así? Imagina que tu mente es como una libreta en la que vas escribiendo todos los días. Cada frase que te dices se queda ahí. No soy suficiente, seguro fallo. Esto es muy difícil para mí. Si eso es lo que repites, eso es lo que lees. Y si es lo que lees todos los días, ¿qué tipo de historia estás construyendo? ¿Quién serías si simplemente empezaras a escribir otra cosa? Los estoicos hablaban mucho menos de lo que pensamos, pero cuando lo hacían con intención. Epicteto lo expresó así: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre ellas. Y los juicios que haces sobre ti mismo pueden hundirte o elevarte. Marco Aurelio lo tenía claro. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esto, lejos de ser solo una frase bonita, es una brújula, una pista de la importancia de lo que pensamos, de lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque cuando empiezas a cuestionar los pensamientos que te limitan y eliges hablarte como hablarías a alguien que amas, algo cambia. No es magia, es atención, es respeto por ti mismo. Y es práctica. Empieza por identificar esas frases que repites sin pensar. No las dejes pasar, respóndelas, corrígelas, cámbialas. Puedes hacerlo sin decir nada en voz alta, sin grandes declaraciones. Solo contigo, como quien cambia poco a poco el rumbo de un tren, sin que nadie lo note, pero sabiendo que va hacia otro destino. Puedes cambiar "no puedo con esto" por "aún estoy aprendiendo". Puedes pasar de "siempre fallo" a "cada vez lo hago un poco mejor". Y eso, aunque parezca mínimo, reescribe la historia. Hazlo como haría un estoico, sin drama, sin ruido, con constancia. Y si alguien te pregunta por qué ya no te quejas tanto, por qué pareces más centrado, más tranquilo, solo sonríe. Es señal de que vas por buen camino, no necesitas explicarlo. Se nota, porque sí, lo que te repites por dentro se convierte en lo que proyectas por fuera. Y si cambias la historia que te cuentas, cambias la persona que te estás permitiendo ser. 5. Entiende el poder de cada palabra. Había una vez un grupo de ranas que saltaban alegremente por el bosque. 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Las demás se acercaron y al ver la profundidad empezaron a gritar: «No lo intenten más, no van a lograrlo, es muy alto, acabarán agotadas y doloridas». Una de las ranas al oírlo dejó de luchar. Exhausta se rindió y murió, pero la otra siguió. Y cada vez que escuchaba «no vas a poder», buscaba otro impulso, se apoyaba en una piedra distinta, intentaba saltar desde otra posición. Saltaba una y otra vez con más fuerza hasta que logró salir. Sorprendidas, las otras ranas le preguntaron cómo lo había conseguido si parecía imposible. Ella les explicó que era sorda y pensaba que la estaban animando. Esta historia encierra una verdad profunda: las palabras que oímos, y aún más las que nos decimos, pueden salvarnos o hundirnos. Para la rana, aquellas frases eran combustible. Para la otra fueron un freno mortal. Epicteto dejó claro el papel de la palabra en nuestra vida interior. Primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. ¡Ja! Increíble enseñanza, ¿no crees? No uses tus palabras como ruido. Úsalas como dirección, porque cada vez que abres la boca estás trazando un mapa hacia algún lugar. La pregunta es: ¿ese lugar te eleva o te apaga? Los estoicos practicaban el uso preciso de las palabras, no por miedo a equivocarse, sino por respeto al impacto que tienen. Sabían que hablar sin conciencia es como disparar flechas sin apuntar. Puedes herirte, herir a otros o simplemente perder energía. Para ellos, la palabra era acción. No había distancia entre lo que decían y lo que hacían. Esa coherencia era su escudo. Hoy vivimos rodeados de palabras. Las lanzamos por inercia, las repetimos sin pensar y muchas veces, sin quererlo, estamos envenenando el aire que respiramos. Frases como «esto es un desastre», «yo no sirvo para esto», «el mundo está fatal», no son inocentes. Cada palabra crea una vibración, un estado emocional, una dirección. Y repetirlas una y otra vez, aunque sea como broma, va dejando marca. Piénsalo así: tus palabras son como gotas cayendo sobre piedra. Una gota no hace nada, pero miles todos los días acaban desgastando hasta la superficie más sólida. Eso hace el lenguaje negativo.
te erosiona sin que lo notes, y no se trata de convertirte en un robot optimista, se trata de no hablar de cualquier forma, hablar con verdad, pero también con propósito. ¿Tu frase aporta claridad o solo refuerza una queja? ¿Está construyendo algo o solo descargando frustración? También hay otra cara, lo que decimos a otros. A veces una frase tuya puede ser lo único que alguien escuche en un día difícil, y tú eliges si será una frase que empuje o una que derrumbe. El estoico elige bien porque sabe que una palabra puede abrir o cerrar puertas en la mente de quien la recibe. Te cuento cómo hacerlo. Primero, observa. Escúchate. Hazte consciente de lo que dices sin pensar. Muchas veces repetimos frases que no nacen del presente, sino de viejas heridas, de inseguridades arrastradas, de hábitos mentales que ya no nos representan. Cámbialas. Después revisa tu tono. No es lo mismo decir «esto me cuesta» que decir «esto es imposible». No es lo mismo decir «me equivoqué» que «soy un desastre». Hay matices que cambian el rumbo. Y algo más importante aún, aprende a callar. Si lo que vas a decir no ayuda, no mejora, no alienta o no aclara, ¿para qué decirlo? El silencio en muchos casos es más sabio que cualquier argumento. Es el espacio donde se filtra la intención. Haz de tu palabra algo sagrado, que cuando hables tenga sentido, que cuando te escuches te impulses, que no repitas frases que sabes que te frenan solo porque estás acostumbrado a ellas. Haz limpieza, habla con intención, y si no hay nada que decir que sume, no digas nada, porque tus palabras no son pequeñas, son tu reflejo. Y cuando eliges usarlas bien, empiezas a verte de otra manera, y el mundo también. 6. No todos entienden lo que tienes dentro. ¿Te ha pasado esto? Compartes algo que te duele y te lo minimizan. Hablas de una idea que te emociona, y te miran con escepticismo. Intentas explicar por qué estás cambiando, y recibes una frase cortante, una sonrisa irónica, una crítica gratuita. Es frustrante, agotador, como hablar con una pared que no solo no escucha, sino que además te rebota todo lo que dices con el doble de juicio. Intentar que alguien entienda lo que llevas dentro, cuando no tiene ni la disposición ni las herramientas para comprenderlo, es como intentar meter el océano en una botella. Y sin darte cuenta te desgastas, te explicas, te justificas, rebajas tu intensidad, cambias tu tono, reformulas. Y nada, no entra, no llega, porque hay algo que cuesta aceptar, pero es vital para tu paz mental. No todos están preparados para entenderte. Imagina esto. Te lanzas una y otra vez contra una puerta cerrada. Te dejas los hombros, la energía, el tiempo. Golpeas con palabras, con argumentos, con emociones, pero la puerta no se abre, porque no es cuestión de fuerza. Es que la llave no está en ti, está en ellos. Y si ellos no quieren usarla, no hay nada que hacer. Esa es la sensación de intentar ser entendido por quien no comparte tus valores, tu mirada o tu proceso. Es querer sembrar en tierra seca, y por eso, muchas veces, la decisión más sabia no es insistir, sino guardar silencio. Epicteto lo dejó muy claro. Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. Fuerte, ¿no? Pero directo. Lo que quiere decir es, si estás decidido a crecer, acepta que habrá quien no entienda tu proceso, y hasta te juzgue por ello. Y en lugar de intentar convencerlos, sigue, aunque te llamen raro, aunque no encajes, aunque no aplaudan. Los estoicos sabían que intentar explicarse ante quien no quiere escuchar es una forma de debilidad. No por el acto de hablar, sino por la intención detrás, la necesidad de validación externa. Y esa necesidad, cuando se vuelve constante, te convierte en esclavo del juicio ajeno. Por eso, para ellos, la libertad real empezaba con una decisión interna, dejar de necesitar que los demás entiendan tu camino. Y no, esto no significa cerrarte o no compartir nunca nada. Significa ser sabio, saber cuándo hablar y cuándo callar, saber qué batallas merecen energía y cuáles solo merecen distancia. A veces guardar silencio no es represión, es protección, es autocuidado, es elegir no desperdiciar tu proceso intentando que alguien lo comprenda desde un lugar donde tú ya no estás. ¿Quieres un consejo que vale oro? Deja de gastar tu energía intentando ser entendido. Úsala para seguir construyendo, porque mientras tú estás explicando, hay otros avanzando, y tú viniste a avanzar. Además, cuando explicas de más, abres la puerta a que los demás opinen sobre algo que aún estás formando, y eso puede contaminar tu proceso. Hay cosas que necesitan madurar en silencio, como la semilla que aún no ha roto la tierra. Si la desentierras antes de tiempo para mostrarla, la matas, así que aquí va lo que puedes hacer. Cuando veas que no te están entendiendo, no fuerces.
No todos tienen por qué entender tu herida, tu visión, tu cambio. Respira, sonríe y sigue. Cuando algo te emocione profundamente, piensa 2 veces antes de contarlo. Pregúntate, ¿esto lo quiero compartir o solo quiero ser validado? Y si estás en un proceso de cambio interno, protégelo. No lo expongas a quien no sabrá verlo. A veces, el mejor acompañamiento es el silencio. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Porque si tienes que explicarte constantemente para ser aceptado, probablemente estás en el lugar equivocado. Y recuerda esto, no estás solo. Hay otros como tú, caminando en silencio, con la mirada clara, sin pedir permiso para sentir diferente. Ya te los encontrarás. Hasta entonces no te rebajes para encajar. No te expliques para ser entendido, no te apagues para ser aceptado. No todos entienden lo que tienes dentro. Y está bien, porque lo que tienes dentro no es para todos, es para ti. 7. Decirlo quizás te calme, pero hacerlo te transforma. Dime si esto te suena familiar. Hablas con un amigo de tu próximo gran proyecto, de lo motivado que estás, de cómo esta vez sí va en serio. Y por un momento te sientes increíble, como si ya lo hubieras logrado. Como si por decirlo en voz alta ya estuvieras en la cima. Pero spoiler, es una trampa. No lo has conseguido, solo lo dijiste. Y el problema es que tu cerebro no lo distingue tan fácilmente. Muchos estudios han demostrado que cuando hablas de tus objetivos, de lo que quieres lograr, se activan en tu cerebro los mismos circuitos que se activan cuando los logras. Dopamina, endorfinas, ese chute químico que te hace sentir satisfecho. Pero claro, hay un pequeño detalle. No has hecho nada todavía, solo lo contaste. Derek Sivers lo explica así: cuando compartes tus planes, tu mente siente que ya has avanzado. Y eso te relaja, te desactiva, te frena. Y eso puede tener su parte buena, sí, pero hay que saber gestionarla porque ¿para qué seguir empujando si ya tuviste tu recompensa social? ¿Para qué luchar por algo si ya te han aplaudido por intentarlo? Imagina que estás escalando una montaña, pero cada vez que subes 2 metros te paras, bajas y vas al pueblo a contarle a todos lo bien que te está yendo. ¿Crees que vas a llegar a la cima así? Y es que a veces no necesitamos más motivación, necesitamos menos discurso. Los estoicos lo sabían de sobra. No se definían por lo que decían que harían, sino por lo que hacían cuando nadie los veía. Para ellos, la virtud no se gritaba, se vivía. Marco Aurelio no decía, voy a ser un buen emperador. No, simplemente lo era, punto. Sin chutes baratos de dopamina, con errores, con caídas, con conflictos, pero con acción. Porque, amigo mío, piénsalo. Si tienes que explicar demasiado algo que aún no vives, probablemente no es tan real como crees. Y aquí va lo incómodo. Cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos lo haces. No porque hablar sea malo, sino porque lo estás usando como escape, como calma momentánea, como aplauso anticipado. Y la motivación real no nace del aplauso, nace del compromiso. Hacer sin contar tiene un efecto secundario poderoso, te hace fuerte. Porque cuando nadie te está mirando y aún así tú lo haces, lo entrenas, lo cumples, estás construyendo algo sólido, sin expectativas externas, solo contigo. Y ese tipo de constancia no depende del entorno ni del reconocimiento. Es interna, real, imparable. Además, la acción silenciosa tiene una ventaja que casi nadie valora. Te ahorra energía. No tienes que convencer, no tienes que justificar, no tienes que responder a nada. Simplemente haces. Mientras otros opinan, tú avanzas. Mientras otros lo están posteando, tú lo estás practicando. ¿Quieres un consejo de verdad? La próxima vez que tengas un plan, cállatelo, escríbelo, hazlo. Y cuando ya esté en marcha, cuando tenga raíces, entonces, si quieres, compártelo. Pero no lo grites desde la semilla. Porque si hablas de más antes de actuar, tu idea se marchita antes de nacer. Y no me malinterpretes. Hablar no es el enemigo, hablar puede ser necesario, puede ser liberador. Pero si estás hablando más de lo que haces, estás fabricando una versión imaginaria de ti que no coincide con la real. Y esa brecha te va a doler, así que ¿qué puedes hacer? No des discursos motivacionales si aún estás en la línea de salida. No subas fotos con frases épicas si ni siquiera has dado el primer paso. No cuentes lo que vas a cambiar. Cambia y deja que lo demás se note solo. Haz más, habla menos, que tu energía se gaste en construir, no en adornar. Porque decirlo quizás te calme, pero hacerlo te transforma. Y al final del día la vida no cambia porque la anuncies, cambia porque la haces, porque la sostienes, porque eliges demostrar en silencio lo que otros solo dicen en voz alta. 8. ¿Sabes por qué tenemos 2 orejas y una boca?
Epicteto nos dejó una de esas frases que parecen casi infantiles, hasta que te das cuenta de lo que esconde. La naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que debemos escuchar más y hablar menos. ¡Wow! Filosofía en estado puro, amigo mío. Y sí, puede parecer una frase de abuela, pero no lo es. Es una estrategia de poder, de sabiduría, de impacto real, porque escuchar de verdad te da un poder que casi nadie ve. Te permite entender lo que otros no entienden, ver lo que otros no ven y elegir mejor tus palabras, tus decisiones, tus batallas. Ahora míralo en la vida real. Seguro conoces a alguien así. Estás hablando con él, compartes algo importante, un pensamiento, una preocupación, una alegría. Y antes de que termines ya está diciendo, sí, a mí me pasó algo peor. O eso no es nada, yo una vez... es agotador. Es como si tu historia solo fuera una excusa para que él empiece la suya. No escucha, solo espera su turno para hablar. Y lo más duro no es que no te escuche, es que en el fondo sabes que no está aprendiendo nada, no capta matices, no hace silencio para comprender, no deja espacio a lo que tú traes. Todo es yo, y al final te vas de esa conversación sintiéndote más solo que antes. ¿Tú crees que un estoico haría eso? Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, sabía lo que era estar obligado a escuchar, y aún así lo convirtió en virtud. Enseñaba a sus alumnos a no precipitarse al hablar, a no usar la palabra como defensa, sino como herramienta. Él mismo pasaba largas horas en silencio mientras otros exponían ideas, aunque no estuviera de acuerdo, porque entendía que el silencio te da ventaja, te permite ver más, y te fortalece. Marco Aurelio, como emperador, podría haber sido el más ruidoso de Roma, pero sus escritos están llenos de preguntas, de dudas, de observaciones hechas desde el oído más que desde el ego. Se sentaba con los sabios, con los soldados, con los esclavos, y escuchaba de verdad, no para responder, para entender. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perdido algo por hablar antes de tiempo, por interrumpir un momento que podía enseñarte algo? Escuchar no es pasivo, es elegir, es tener la humildad de aceptar que no lo sabes todo. Y también la inteligencia de saber cuándo callar y dejar que el otro te muestre algo que tú solo no verías. Imagina que estás en una sala con 20 personas. Solo una tiene la respuesta que necesitas, pero estás tan ocupado hablando, contando lo tuyo, llenando el espacio con tu voz, que no le das oportunidad de decirla, que acabas de perder. Y ahora imagina lo contrario. Te callas, observas, preguntas, escuchas de verdad, no solo con los oídos, sino con la atención. ¿Sabes lo que pasa? Empiezas a entender cosas que antes pasabas por alto, captas detalles, ves patrones, tomas mejores decisiones. Escuchar es como entrenar en silencio mientras los demás presumen. Tú no estás brillando, pero estás construyendo, y cuando llega el momento de hablar, tus palabras pesan más, porque vienen de haber entendido. Y sí, a veces también hay que saber quedarse callado por estrategia. No todo merece respuesta. No todo comentario necesita una réplica. Hay personas que solo buscan tener razón, y si entras ahí, pierdes. El silencio no es cobardía, es control, es clase. ¿Qué puedes hacer tú con esto? En tu próxima conversación escucha un poco más de lo que hablas, no interrumpas. Haz una pausa antes de responder, pregunta más, juzga menos, y sobre todo empieza a valorar a quien te escucha de verdad. Son pocos, muy pocos, y cuando tú te conviertes en uno de ellos todo cambia. Porque las personas no recuerdan lo que les dijiste, recuerdan cómo las hiciste sentir. Así que la próxima vez que estés a punto de hablar solo por hablar, recuerda esto. Tienes 2 oídos y una boca. No es casualidad, es diseño. Aprovecha la proporción, porque quien sabe escuchar siempre tiene algo que los demás no ven y no necesita gritar para ser escuchado. 9. Si dependes de aplausos no vas a llegar lejos. ¿Sabes qué es lo más peligroso de contar todo lo que haces? Que puedes empezar a confundir el aplauso con el progreso. Y cuando eso pasa, estás perdido. Porque si necesitas constantemente la reacción de los demás para seguir, no estás construyendo disciplina. Estás construyendo dependencia. Tu constancia se convierte en un espectáculo, tu proceso en una performance. Y lo peor, dejas de escuchar tu propia voz para escuchar solo el eco. Hoy todo se grita, todo se publica, todo se cuenta. Hay gente que no puede avanzar si no hay alguien mirando, si no hay un público, si no hay likes. Pero escucha esto. Lo más fuerte no es lo que muestras, es lo que haces cuando nadie está mirando. Te cuento algo personal.
Una vez hace años pasé casi 3 meses preparándome para hacer un gran cambio en mi vida. Había leído, entrenado, planificado, me sentía listo. Y justo antes de comenzar lo conté, a mis amigos, a mi entorno. Esta es la mía, dije. Todos me felicitaron, me animaron. Sentí ese chute de dopamina, ese empujón emocional que te da el aplauso. ¿Y sabes qué pasó? Nada. No empecé. Me dormí en esa sensación y tardé otros 3 meses en volver a recuperar el impulso. El problema no fue contar mi plan. El problema fue que lo conté esperando validación y cuando la tuve mi mente creyó que ya había hecho algo. Me premié antes de empezar. Ese fue el aprendizaje. Si dependes del reconocimiento externo, vas a frenar en cuanto ese reconocimiento desaparezca. Los estoicos no vivían para que los aplaudieran, vivían para actuar de acuerdo a sus valores, aunque nadie los entendiera. Marco Aurelio, siendo emperador, escribía todas las noches sobre lo que había hecho mal, lo que podía mejorar, lo que debía pulir en su carácter. No lo hacía para publicarlo, lo hacía para crecer. Él escribió: la verdadera gloria consiste en hacer lo que merece ser escrito y escribir lo que merece ser leído. Y aún más importante, hacerlo aunque nadie lo vea. Porque cuando haces algo valioso y no lo cuentas, lo estás sembrando, lo estás fortaleciendo, lo estás protegiendo de la necesidad de aprobación. Y eso, aunque sea más difícil, es mucho más poderoso. ¿Sabes por qué es tan importante dejar de contar todo lo que haces? Porque cuando lo haces, cada opinión puede influirte. Cada comentario puede desviar tu rumbo, y cada aplauso puede hacerte sentir que ya no necesitas seguir. Contar todo te hace vulnerable a lo que piensan los demás. Y no todos piensan bien. Entonces, ¿qué haces? Aprendes a callar, a avanzar en silencio, a construir sin testigos, y no es fácil. A veces duele no compartir. A veces parece injusto no ser reconocido. Pero ahí es donde se entrena tu carácter. Ahí es donde te haces fuerte. Hazlo así. Cuando consigas algo importante, celébralo en silencio. Si quieres, compártelo después, pero no lo conviertas en una búsqueda de aplausos. Que el foco esté en el logro, no en la reacción. Cuando tengas un plan nuevo, no lo anuncies. Empieza, corrige, prueba. Y si algún día quieres contar, lo que sea, porque ya tiene raíces. Y cuando sientas la tentación de hacer algo solo para impresionar, frena. Pregúntate, ¿esto es para mí o para ellos? La mayoría de las cosas verdaderamente transformadoras que harás en tu vida no tendrán testigos. Y eso está bien, porque no estás aquí para ser aplaudido. Estás aquí para evolucionar, para ser tu mejor versión, incluso cuando nadie lo note. Así que suelta el ruido, suelta el ego, suelta la necesidad constante de contar, y céntrate en el acto, en el movimiento, en lo que queda después de que se apaga la cámara y se vacía la sala. Porque si puedes avanzar en silencio, entonces sí vas en serio. Y quédate, porque lo que viene ahora ya no es filosofía, es transformación pura. Las últimas lecciones son las que de verdad pueden cambiarte por dentro. Vamos con todo. 10. No todos merecen tu confianza. No todo lo que brilla es oro, y no toda sonrisa es sincera. La confianza es uno de los regalos más poderosos que puedes dar, pero también uno de los más caros de recuperar cuando lo pierdes, porque cuando confías abres una puerta, y si quien entra no sabe cuidar lo que encuentra, te deja peor de lo que te encontró. Y sí, lo sé, tú eres de los que entrega con el corazón, de los que cree que si tú vas con la verdad, los demás también lo harán. Pero la realidad a veces golpea. No todo el mundo merece saber lo que piensas, no todo el mundo merece conocer lo que sientes. Y sobre todo, no todo el mundo merece que les entregues la llave de tu parte más vulnerable. La naturaleza lo tiene claro. El bambú, por ejemplo, puede pasar 5 años bajo tierra sin que nadie vea un solo brote. ¿Qué hace mientras tanto? Crea raíces profundas, invisibles, sólidas, y solo cuando esas raíces están listas, entonces crece hacia arriba. Así debería ser tu confianza, discreta, firme y construida poco a poco, porque si la lanzas al primero que pasa, puede que te la pisen antes de que florezca. Te cuento algo cotidiano. Estás en una charla con alguien que te cae bien, parece cercano. Hablas de una etapa difícil que estás atravesando. La otra persona te escucha, pero apenas terminas de hablar, responde con algo como: «Bah, eso no es nada, a mí me pasó algo peor». Y sin darte cuenta, ya está hablando de sí mismo, de su problema, de su drama, de su historia. Y tú te quedas ahí, con esa sensación amarga de haber abierto algo, para que lo usaran como espejo, no como puente. ¿Te suena? Y la pregunta es: ¿por qué lo contaste? ¿Porque confías realmente en esa persona?
o porque necesitabas desahogarte con alguien, cualquiera. A veces contamos de más solo por no sostener solos lo que sentimos, pero confiar por impulso puede dejar más heridas que silencios. Los estoicos sabían esto mejor que nadie. Epicteto enseñaba a observar antes de abrirse, a dejar que el tiempo muestre si una persona tiene la virtud de la discreción, el respeto, la sabiduría. No porque fueran fríos, porque sabían que hay verdades que solo se comparten con quien las merece. Séneca lo decía así: es más seguro evitar confiar que lamentar haber confiado. Y no es paranoia, es inteligencia emocional, es proteger tu paz. No se trata de encerrarte, se trata de elegir, de construir relaciones con raíces, no con apariencias, de hablar menos y observar más, porque muchas veces el que más escucha es el que mejor elige en quién confiar. Aquí tienes una idea clara: no todo lo que vives necesita ser contado, y no todo lo que sientes necesita ser explicado. Hay momentos en que guardar silencio no es esconderte, es respetarte, es no regalar tu historia a quien no sabrá valorarla. Entonces, ¿qué haces? Primero, escucha. Cuando conoces a alguien, observa cómo trata las palabras de otros. Si alguien habla mal de todos contigo, probablemente hablará mal de ti con todos. Eso ya es una pista. Después, prueba en pequeño. Antes de confiar algo grande, suelta una verdad más sencilla. Mira cómo la gestiona, si la respeta, si la cuida, si no la usa en tu contra. Y sobre todo, deja de contar por impulso. Pregúntate: ¿esto lo comparto porque confío o porque necesito soltarlo? Porque si es lo segundo, mejor escribe, mejor respira, mejor espera. No todo merece ser dicho en voz alta. Confía, sí, pero hazlo como el bambú, en silencio, hacia adentro, construyendo profundidad. Y solo cuando estés seguro, deja que crezca hacia afuera, porque no todos merecen tu confianza, pero tú sí mereces vivir rodeado de personas que la honren. Y ahora sí, lo que viene no es una sugerencia, es un desafío. Vamos con las últimas lecciones, las que pueden sacudirte por dentro. Prepárate, porque lo que queda no es para cualquiera. 11. Hay batallas que solo se ganan en silencio. No todo necesita ser contado. Hay momentos en la vida donde lo más sabio que puedes hacer es guardar silencio. Y no por miedo, no por debilidad, por estrategia, por respeto a ti mismo. Porque hay decisiones que si las expones demasiado pronto, se debilitan. Hay procesos que necesitan protegerse, no justificarse. Hay batallas que solo se ganan cuando nadie las está mirando. ¿Sabes por qué? Porque algunas transformaciones pierden fuerza cuando se interrumpen con explicaciones. Cuando lo compartes todo, te abres también a que otros lo cuestionen. Y si lo que estás haciendo todavía es frágil, se tambalea. Imagina que estás saliendo de un lugar donde no querías estar, una relación, un trabajo, una versión de ti. Estás decidido, pero apenas das el primer paso ya lo estás contando. Y las respuestas llegan rápido. ¿Estás seguro? Eso es arriesgado. Yo no lo haría así. Y de pronto lo que era claridad se vuelve duda, lo que era impulso se vuelve parálisis. Porque sí, el ruido de fuera puede ahogar la voz de dentro. La naturaleza lo sabe. El águila no anuncia su vuelo. Construye su nido en lo más alto, en silencio, y cuando vuela, simplemente lo hace, sin testigos, sin avisos. Así deberíamos actuar muchas veces, sin exponer lo que aún está tomando forma. Y si te sirve, te cuento algo personal. Hubo un momento de mi vida en el que sentí que necesitaba un cambio profundo. No tenía todo claro, pero algo en mí lo pedía. No era una emoción pasajera. Era esa certeza que te habla desde el estómago. ¿Lo has sentido alguna vez? Tenía una decisión lista. Lo sentía correcto, pero antes de actuar lo conté. Y fue ahí cuando se desvió todo. Lo dije con ilusión, buscando quizá un poco de validación. Pero lo que recibí fueron miedos, opiniones llenas de dudas. ¿Y si no sale bien? ¿Y si te arrepientes? ¿No será demasiado? Y sin darme cuenta me contagié del miedo ajeno. ¿Te ha pasado? Estás convencido hasta que escuchas demasiado. Y de repente ya no sabes si sigues tu voz o la de los demás. Ese fue el día que aprendí que hay batallas que solo se ganan en silencio. Que hay decisiones que no se discuten, se ejecutan. Que no todo lo que sientes debe convertirse en palabras. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es proteger tu dirección del ruido. Los estoicos lo entendían con claridad. Marco Aurelio, emperador, escribía para sí mismo. No buscaba convencer a nadie. Registraba sus errores, sus avances, sus reflexiones, en privado. No lo hacía por los demás, lo hacía para mantenerse firme por dentro. Su frase lo dice todo.
La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No necesitas demostrar que tienes razón, necesitas actuar de acuerdo con tu verdad, aunque nadie lo entienda. Epicteto, por su parte, enseñaba que primero hay que actuar, y solo si es necesario hablar, porque cuando lo haces al revés, el ego se adelanta al propósito. Entonces, ¿qué haces tú con esto? Primero, revisa qué decisiones estás compartiendo por costumbre, por impulso o por inseguridad. ¿Realmente necesitas contarlas? ¿O solo necesitas sostenerlas un poco más en silencio? Segundo, protégete. No todo lo que estás construyendo está listo para la opinión pública. Hay verdades que crecen mejor cuando no las interrumpes con explicaciones. Y tercero, haz del silencio un aliado. No te aísles, pero elige bien con quién compartes. A veces, basta con que tú lo sepas, y ya está. Porque sí, hay batallas que se ganan sin testigos, en tu mente, en tu perseverancia, en tu capacidad de callar lo que estás creando, hasta que tenga raíces. Y si lo haces bien, llegará el día en que no necesitarás contarlo. Lo que eres hablará por ti. 12. El ruido del mundo es agotador. Vivimos rodeados de ruido. Ruido externo, notificaciones, comentarios, interrupciones, pero también ruido interno, dudas, comparaciones, ansiedad por contarlo todo, por validarlo todo. ¿Sabes lo agotador que es eso? Querer explicar cada paso que das, querer justificar cada decisión, tener que anunciar tus cambios para que parezcan reales, vivir con el volumen al máximo, solo para sentir que avanzas. El problema es que el ruido puede parecer acción, pero muchas veces es solo distracción, y llega un momento en que el alma se te queda sin batería, porque hablar, exponer, justificar, contar, todo eso también desgasta. Hay momentos donde lo más sano que puedes hacer no es hablar más fuerte, es apagar el ruido. ¿Te ha pasado? Estás intentando cambiar algo en tu vida, una relación, tu salud, tu mentalidad, y en vez de enfocarte, te ves contándoselo a todo el mundo. Cada pequeño paso necesita ser comunicado, cada día, validado, como si el proceso no fuera real si no tiene espectadores. Pero el cambio no necesita aplausos, necesita dirección. Epicteto lo decía claro: no expliques tu filosofía, vívela. Y esta es una de esas frases que, si la aplicas, cambia tu vida. Porque mientras más cuentas, menos haces. Mientras más explicas, menos avanzas. El ruido se convierte en el protagonista. Y tú, en el espectador de tu propia transformación. Hay una historia sencilla que ilustra esto. Un monje vivía en la cima de una montaña. Cada día bajaba al pueblo a buscar agua, siempre en silencio. Nunca hablaba de lo que hacía. Un día un joven le preguntó por qué era tan callado, por qué no enseñaba lo que sabía. El monje respondió: si tengo que hablar para que se note, es que aún no lo sé lo suficiente. Y siguió caminando. A veces el ruido solo aparece cuando hay inseguridad. Si estás seguro, no necesitas anunciarlo. Si estás en paz, no necesitas justificarte. Si estás enfocado, no necesitas contarlo todo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Primero, identifica tus ruidos. ¿Qué estás diciendo solo para sentirte mejor? ¿Qué estás compartiendo por impulso? Aprende a distinguir entre lo que es comunicación real y lo que es ruido emocional. Segundo, reduce el volumen. Silencia a quien solo opina sin aportar. Aléjate de conversaciones que te alejan de ti. No todo merece respuesta, no todo necesita ser corregido. La energía que se va en hablar, a veces es justo la que te falta para hacer. Tercero, disfruta de tu proceso en privado, no por ocultarlo, sino por protegerlo. Haz del silencio tu espacio sagrado, uno donde tu cambio no dependa de likes, ni de comentarios, ni de aprobación. Y sí, al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a narrar cada paso como si la vida fuera un directo constante. Pero después se siente paz, se siente enfoque, se siente claridad. El ruido también cansa. Y cuando aprendes a vivir con menos de él, descubres que lo esencial no necesita sonido, solo dirección. Y ahora sí, llegamos al último, el punto final, la última lección, la que da sentido a todo lo anterior. Prepárate. 13. Si lo haces por ti, no lo tienes que decir. Haz memoria. Las veces en las que has cambiado de verdad, ¿las anunciaste o las hiciste? Seguro que las que marcaron un antes y un después fueron las que simplemente llevaste a cabo, sin explicaciones, sin avisos, sin necesidad de contarlo, solo actuaste. Y fue entonces cuando cambió todo, porque cuando algo nace de dentro no necesita ser aprobado, solo necesita ser vivido. Hay una línea muy fina entre compartir lo que vives y contarlo para que te validen.
Una línea que si no la ves te puede robar el poder que llevas dentro. Te cuento algo que me cambió. Un día alguien muy cercano me preguntó por qué últimamente no contaba nada, por qué estaba tan hacia adentro. Y respondí con la verdad. Porque esta vez quiero que el cambio sea mío, solo mío, y fue liberador. Porque no tenía que convencer a nadie, no tenía que demostrar nada, solo tenía que cumplir conmigo. Ese día entendí que cuando lo haces por ti, no hace falta decirlo, porque lo sientes, lo sostienes, lo vives, y ya está. Séneca escribió: la recompensa de una buena acción está en haberla hecho, no en haberla contado, no en recibir un aplauso, en saber tú contigo, que diste el paso. Piensa en esto. Si tu cambio depende de que otros lo reconozcan, ¿es realmente tuyo? ¿O lo estás alquilando a la opinión ajena? Cuando haces algo desde lo profundo no tienes prisa por mostrarlo. No necesitas colgarlo en la pared ni repetirlo 20 veces. Es suficiente con vivirlo. Y esa es la libertad más real que puedes encontrar. Así que, ¿qué puedes hacer? Primero, cambia en silencio. No porque estés escondido, sino porque estás comprometido. Que tu motivación no sea ser visto, sino ser coherente contigo. Segundo, deja que el tiempo hable. Lo que estás construyendo ahora se notará después. Las palabras pueden engañar, los hechos no. Y tercero, recuerda que no estás aquí para impresionar, estás aquí para evolucionar. Si alguien lo nota, bien, y si no, también. Porque si lo haces por ti, eso ya basta. Este es el cierre, la última lección, y quizá la más importante. No tienes que anunciarlo, no tienes que defenderlo, solo tienes que vivirlo. Porque cuando realmente lo haces por ti, no lo tienes que decir, se nota y transforma en ti y en todo lo que tocas. Amigo mío, antes de irte, si este contenido te ha resonado, si algo dentro de ti ha hecho clic durante este vídeo, suscríbete y hazte miembro del canal para seguir profundizando juntos. Y déjanos tu compromiso personal en los comentarios. ¿Qué vas a empezar a construir en silencio a partir de hoy? O simplemente escribe: yo, estoico. Desde hoy dejo de contarlo y empiezo a vivirlo. Amigo, ya diste un paso enorme si sigues aquí conmigo, pero esto no termina aquí. Quédate conmigo unos minutos más. Lo que viene ahora va a enseñarte de verdad cómo usar tus palabras con intención, cómo evitar que tu boca te meta en problemas. Respira, sigue aquí. Esto te va a ayudar más de lo que imaginas. Una sola palabra maldicha, y puedes perderlo todo. Una frase lanzada sin pensar y adiós a una amistad, a una oportunidad, a tu credibilidad. ¿Te das cuenta del poder que tienen tus palabras? No es exageración. Lo que dices puede construir tu destino, o destruirlo, y si no aprendes a controlarlo, lo pagarás con lo que más valoras. Hoy no vengo a decirte que hables mejor, vengo a enseñarte a valorar el silencio, a hablar menos y con propósito, porque el estoicismo lo dejó claro. Quien no domina su lengua no domina su vida. En este vídeo te mostraré 10 claves estoicas para dejar de sabotearte con tus propias palabras. Aprenderás cómo el silencio puede darte más fuerza, más respeto y más poder que cualquier discurso. Estas enseñanzas no son teoría, son herramientas para que crezcas en silencio, con inteligencia, y te conviertas en una persona que inspira, no que se justifica. Quédate hasta el final, porque la última lección es tan brutal que podría cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el mundo. Pero antes de comenzar, te contaré la historia de alguien que lo perdió todo, por no saber callar a tiempo. Su nombre era Lucas, y si algo tenía claro desde pequeño, era que las palabras podían abrir puertas, solo que nunca imaginó que también podían cerrarlas. Lucas era de esos que siempre tenían algo que decir, un comentario ingenioso, una crítica rápida, una frase irónica en el momento justo. En el instituto, eso lo convirtió en el centro de atención, y durante un tiempo parecía que hablar era su mejor arma. Opinaba de todo, con seguridad, aunque no supiera bien de qué hablaba. Y lo peor, cuanto más hablaba, más se convencía de que tenía razón. A los 26 ya trabajaba en una agencia de publicidad, creativo, espontáneo, divertido, hasta que no lo fue, porque un día todo se desmoronó. Fue en una reunión importante. Su equipo llevaba semanas trabajando en una campaña delicada para una marca de salud mental. Todos estaban tensos. El cliente escuchaba con atención, y en medio de una exposición seria, Lucas soltó una broma. Una de esas que solo hacen gracia en tu cabeza. Una que trivializaba el tema. Silencio. Miradas incómodas. Y después la reunión terminó antes de tiempo. Al día siguiente lo llamaron para hablar. El cliente se había retirado. Habían perdido una cuenta grande. Y sí, lo admitieron.
Fue por el comentario, por esa necesidad de decir algo, de destacar, de no dejar pasar el momento sin meter una frase. Lucas no lo podía creer, había sido solo una broma, una frase de 3 segundos, pero había deshecho el trabajo de un mes y la confianza de un cliente. Y lo peor fue que nadie del equipo lo defendió, al contrario, lo miraron como el que arruina lo que toca. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucas se quedó en silencio. Ni música, ni televisión, ni notificaciones. Solo el ruido dentro de su cabeza. Se sentó en el suelo del salón, aún con la ropa de la oficina, sin energía ni para desabrocharse los zapatos. Sintió un vacío raro, como si algo se hubiera roto, pero no supiera bien qué. No era solo por el trabajo, era que por primera vez se dio cuenta de que su forma de ser le estaba costando todo. No sabía en quién confiar. Nadie del equipo le había escrito, ni una llamada, ni una defensa. Solo un mensaje seco del jefe pidiendo reflexión, y entonces le vino esa sensación en el pecho. Ese tipo de angustia que no sabes si es rabia, miedo o soledad. Se miró al espejo del pasillo y no reconoció al que estaba ahí. Por un momento sintió que ya nadie le creía, que por una sola frase se había convertido en el problema, el que estorba, el que sobra. Y pensó en dejarlo todo, de verdad, renunciar, irse, desaparecer por un tiempo. Porque cuando sientes que una parte de ti está rota, lo último que quieres es mostrar la cara. Fue entonces cuando, sin saber por qué, abrió un libro que su hermana había dejado días atrás en la mesa del salón. Meditaciones, de Marco Aurelio. No esperaba encontrar nada útil, solo pensaba matar el tiempo, pero una frase le explotó en la cara. Piensa antes de hablar. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta. La releyó varias veces, porque no era teoría, era una bofetada. Sintió que Marco le estaba hablando a él directamente, como si alguien 2000 años atrás ya hubiera entendido lo que él aún no había aprendido. Ese fue el primer paso. Empezó a leer más, a entender que el silencio no es cobardía sino control, que el que calla no siempre pierde, que hablar por hablar es una forma de debilidad, y que, como decía Séneca, habla mucho quien no tiene dominio sobre sí mismo. Lucas empezó a practicar, a escuchar más, a guardar sus opiniones cuando no eran necesarias, a detectar ese impulso de decir algo solo para llenar el vacío y dejarlo pasar. Poco a poco su entorno cambió, su imagen también. Lo volvieron a invitar a proyectos, no porque hablara más, sino porque hablaba menos, pero mejor. Hoy Lucas no es otra persona, es exactamente el mismo, solo que aprendió algo que muchos nunca llegan a entender, que una palabra puede construirte o destruirte, y que a veces el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Si este contenido te está aportando valor, considera suscribirte y hacerte miembro exclusivo para acceder a ventajas únicas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué palabras vas a empezar a callar para que tu vida hable más fuerte que nunca? O simplemente escribe, yo estoico, desde hoy elijo el silencio que construye, no las palabras que me sabotean. 1. ¿De verdad tienes que decir eso? Te voy a decir algo que quizá no te guste, pero que podría cambiar la forma en la que te relacionas con el mundo. No todo lo que piensas tiene que salir por tu boca. Sí, así como lo oyes, aunque tengas razón, aunque estés indignado, aunque te mueras de ganas de soltarlo, porque hay palabras que parecen inofensivas, pero cuando se disparan sin control, se convierten en balas que destruyen relaciones, oportunidades y hasta tu propia imagen. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta hasta que ya es tarde. Piensa en tu boca como una ametralladora mal calibrada. Si no ajustas la mira, dispara sin rumbo, y en vez de defenderte o protegerte, acabas causando daño, incluso a ti mismo. Hablar por impulso, como reacción automática, sin pensar en lo que estás diciendo ni en cómo puede sonar, es como andar con un arma cargada en el bolsillo, sin saber cuándo se va a disparar sola. Si quieres aprender a controlar lo que dices, necesitas dejar de disparar cada vez que algo se mueve dentro de ti. Ese es el primer paso para tener paz y empezar a crecer en serio. Séneca lo dejó claro hace más de 2000 años. La soledad y el silencio no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Y esa idea no es solo poética, es una advertencia, porque cada palabra tiene un peso, y hablar sin control no es valentía, es debilidad. El verdadero dominio empieza cuando eliges el silencio como herramienta, no como castigo. Cuando decides que tu lengua no va a actuar por libre, sino bajo tu mando. ¿Te ha pasado alguna vez que dices algo y al segundo ya estás arrepentido?
Imagina esto, estás en la cocina con tu pareja. Ha sido un día largo, estás cansado, no has parado ni un segundo. Y de pronto ella te dice algo como, oye, siempre dejas todo tirado, nunca ayudas con nada. Y sin pensarlo, sin respirar, le sueltas. ¿Sabes qué? Si tanto te molesta, hazlo tú todo. A ver si así eres feliz de una vez. Silencio. El tipo de silencio que pesa. Ella te mira, no dice nada, se va. Y tú te quedas ahí, con la sartén en la mano, el corazón acelerado y esa sensación incómoda en el pecho. Al segundo ya sabes que te pasaste, que lo dijiste por impulso, que no fue justo, y que ahora no solo tienes que arreglar la discusión, también tienes que disculparte por haber soltado algo que ni siquiera pensabas de verdad, pero que ya salió, y ya hizo daño. Amigo mío, eso no es control, eso es dejarte arrastrar por el primer impulso. ¿Y sabes qué haría un verdadero estoico en esa situación? Nada. Respiraría, esperaría, no respondería con fuego. Imagínate a Marco Aurelio hoy con redes sociales. Seguro que lo provocarían a cada hora, le insultarían, le buscarían pelea. Y él, con su túnica mental, solo miraría la pantalla, respiraría y se iría a escribir en su diario. Porque sabía que el poder real no está en reaccionar. Está en elegir cuándo y cómo hablar, o si merece la pena hablar en absoluto. Pero tranquilo, que reacciones así no es culpa tuya, tiene una explicación. El psicólogo argentino Pablo Nachtigal dice que nuestra parte más impulsiva, el cerebro reptiliano, se activa en situaciones de amenaza. Y aunque esa amenaza sea solo emocional, nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos ante un león. Por eso, las palabras nos salen como flechas. Pero si en ese momento logras hacer una pausa de tan solo unos segundos, tu cerebro racional se activa. Y lo que iba a ser una discusión absurda, se convierte en una conversación más sabia, todo por un par de segundos. ¿Y tú? ¿Vas a seguir dejando que tu lengua tome el control? ¿O vas a empezar a practicar el arte de hablar menos y con intención como un verdadero estoico? Te dejo 3 consejos para empezar a hacerlo hoy mismo. Primero, cuando sientas la urgencia de decir algo, espera 3 segundos. Respira. Ese mínimo espacio entre el impulso y la acción puede salvarte de decir algo de lo que te arrepientas. Segundo, pregúntate siempre antes de hablar, ¿esto construye o solo descarga mi emoción? Si solo vas a lanzar palabras como quien lanza piedras, mejor espera a estar más tranquilo. Y por último, ten preparada una frase de emergencia, algo que puedas decir para darte tiempo sin sonar cortante. Por ejemplo, déjame pensarlo un momento. Parece simple, pero funciona más de lo que imaginas. Es una barrera elegante entre tú y la reacción automática, porque sí, aprender a controlar lo que dices no es solo para hablar mejor, es para vivir mejor, para tener paz mental, para no seguir saboteándote con tu propia voz. Cada palabra que no dices por impulso es una victoria invisible, y esas victorias invisibles son las que te convierten en una persona fuerte, serena y confiable. Amigo mío, reflexiona sobre esto. ¿Y si tu mayor muestra de inteligencia fuera tu silencio? Esta pregunta puede que cambie la forma en la que te expresas de ahora en adelante. 2. Deja de contar tus planes a todo el mundo. Te voy a contar cómo pasé de compartir todos mis planes a quedarme callado y ver cómo las cosas realmente empezaban a pasar. Antes era de esos que anunciaban cada nueva idea como si fuera una rueda de prensa. Pero no siempre tenía el apoyo que quería. Recuerdo una vez que con toda la emoción del mundo, le conté a un compañero de trabajo que quería hacer un curso sobre un programa de diseño avanzado. Era una formación intensiva que me permitiría optar a un puesto mejor dentro de la empresa, con más responsabilidad, mejor sueldo y la posibilidad real de crecer. Ya había mirado fechas, hablado con un orientador y estaba a punto de inscribirme. Le conté todo esperando un poco de ánimo. Vas a poder con eso. Pero su reacción fue muy distinta. Se rió un poco y me soltó. ¿Tú? ¿Y desde cuándo sabes de eso? Si apenas te aclaras con el correo, ¿qué vas a hacer con un programa tan técnico? Fue como si me apretaran el freno de golpe. Me quedé en silencio, con esa mezcla incómoda entre vergüenza y rabia, y lo peor es que empecé a dudar. Dejé pasar la fecha de inscripción. Me convencí de que tal vez no era para mí. Pero la espina quedó ahí durante semanas. ¿Sabes qué pasó al final? Que ese mismo compañero hizo el curso, sin decirme nada. Lo terminó, aplicó al puesto y se lo dieron. El trabajo que yo quería, el que yo había encontrado, el que podría haber sido mío si no hubiera hablado de más. Y si hubiera leído esta frase de Marco Aurelio a tiempo, seguro que no habría abandonado mi propia idea. La realización está en la acción, no en la ostentación.
Porque, ¿sabes qué significa eso? Que mientras tú hablas de tus planes, otro en silencio ya está dando el primer paso. El verdadero progreso no hace ruido. Y si de verdad quieres empezar a controlar lo que dices, amigo mío, tienes que empezar por esto. Deja de gastar palabras en lo que aún no has hecho, porque cuando aprendes a guardar tus metas solo para ti, también estás aprendiendo a proteger tu energía, tu enfoque y tu paz. No te digo que vivas en secreto absoluto. Pero hay una gran diferencia entre compartir y alardear, entre verbalizar una intención y convertirla en tu bandera. Porque cada vez que lo cuentas sin haberlo hecho, tu cerebro interpreta que ya has avanzado. Te da una falsa recompensa y luego cuando toca actuar no tienes ganas, ni urgencia, ni hambre. Solo te queda justificar por qué aún no empezaste. Piénsalo. Seguro que conoces a alguien que cada lunes dice que va a empezar el gimnasio. Se lo cuenta a todo el mundo, hasta lo publica, y lo repite durante 5 lunes seguidos, sin moverse del sofá. O ese que va a lanzar un emprendimiento pronto, pero lleva años con la misma frase. Mucha promesa, cero acción. El emprendedor y autor Derek Sivers es un claro ejemplo de esto. Él siempre dice que cuando cuentas tus metas antes de realizarlas, activas en tu cerebro un circuito de recompensa anticipada. Es como si ya hubieras logrado algo sin haberlo hecho. Por eso muchas veces, cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos motivación tienes para hacerlo, porque ya recibiste tu dosis de aprobación, y lo peor, sin haber cumplido nada. Entonces, ¿quieres cambiar esto? Prueba a hacer esto, anota tus metas en un cuaderno privado, un espacio solo tuyo. Léelas cuando necesites recordarte por qué empezaste. No hace falta que el mundo las vea. Lo importante es que tú no las olvides. Otra cosa que también funciona es contarlas solo a personas que te van a ayudar o responsabilizar. Alguien que no te aplauda, sino que te mire a los ojos y te diga, ¿lo estás haciendo o solo estás hablando de ello? Eso, créeme, vale más que 10 halagos vacíos. Y si quieres empezar a cambiar tu lenguaje, cambia frases como voy a hacer esto por ya estoy en ello. Porque si no has empezado, mejor cállate. Habla cuando tengas resultados, no cuando solo tienes intención. Amigo mío, piensa en un cohete. Mientras lo están preparando, todo ocurre en silencio. Cálculos, ajustes, pruebas, nadie lo ve, nadie lo aplaude. Pero cuando está listo y despega, todo el mundo lo escucha. Así deberían ser tus planes, silenciosos en su construcción, ensordecedores en sus resultados. Porque cuando trabajas en silencio, nadie puede frenarte. Pero cuando hablas demasiado, cualquiera puede adelantarse o sabotearte. Y ahora dime, ¿alguna vez contaste un plan con ilusión y alguien te traicionó, te desmotivó o simplemente lo criticó antes de que pudieras empezarlo? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a más personas a proteger su camino. 3. Quien escucha entiende más. Seguro que te ha pasado. Estás hablando con alguien sobre algo que de verdad te importa. Puede ser un problema personal, una decisión difícil, algo que te tiene en la cabeza todo el día. Y mientras lo cuentas, notas que la otra persona asiente, pero sus ojos ya están buscando su turno, y en cuanto haces una pausa te suelta algo como, pues a mí me pasó una vez que... y ya está. Cambió el foco, te sentiste invisible, ignorado, como si lo que dijiste solo hubiera servido de puente para que el otro hablara de sí mismo. Y lo peor, amigo mío, es que seguro que tú también lo has hecho alguna vez, porque estamos tan acostumbrados a hablar que se nos ha olvidado cómo se escucha. ¿Y sabes lo irónico? Que escuchar más te hace ver más sabio, más empático y sí, también más interesante. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo tiene algo que decir. Todos opinan, corrigen, interrumpen, explican, compiten por tener razón, pero casi nadie escucha, y eso paradójicamente te da una ventaja brutal. Si aprendes a escuchar de verdad, a mirar a los ojos, a poner atención sin estar pensando en tu respuesta, te conviertes en alguien distinto, alguien que los demás buscan, porque hoy más que nunca escuchar es un superpoder. Y si quieres empezar a controlar lo que dices, si de verdad quieres dejar de sabotearte con tus palabras, tienes que empezar por callar más, para escuchar mejor. Eloy López, divulgador español experto en liderazgo, lo resume así: cuando alguien se siente escuchado, te respeta más, no por lo que dijiste, sino por cómo lo hiciste sentir. Él mismo cuenta que en sus sesiones de coaching, la gente no recuerda sus consejos, pero sí cómo los miró, cómo los escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Eso es lo que deja huella. Y te apuesto algo, amigo mío.
Seguro que tú también recuerdas a un profesor del colegio con mucho respeto, pero si te esfuerzas no podrías repetir ni 3 frases de lo que te enseñó. ¿Sabes por qué lo recuerdas entonces? Porque te escuchaba, porque te hacía sentir visible, importante. Porque cuando hablabas no parecía que estuviera pensando en corregirte, sino en entenderte. Eso es lo que marca la diferencia. Y ojo, escuchar no significa estar callado sin más. Escuchar es activo, es presencia, es intención. No se trata de ser mudo, sino de estar tan atento que el otro lo nota, y eso genera respeto, admiración, confianza y también paz. Porque cuando dejas de entrar en cada conversación para destacar y entras para entender, todo cambia. Te ahorras conflictos, malentendidos y sobre todo energía. Si tú también quieres ser alguien que deje esa huella, primero mira a los ojos. Sí, así de básico, pero también así de poderoso. Y si puedes, deja el móvil lejos. Que se note que estás ahí, no en otro sitio. Segundo, reformula lo que te dijeron. Algo como, entonces, ¿lo que necesitas es esto? Eso demuestra que estás procesando, no simplemente esperando tu turno. Imagina que tu hermana te cuenta que está agobiada con el trabajo, que no le da tiempo a nada, que está cansada todo el día. En vez de lanzarte con un consejo automático del estilo, tienes que organizarte mejor, o deberías meditar, puedes decirle. Entonces lo que más te pesa es que sientes que no tienes tiempo para ti. Solo con eso ya se siente escuchada. Ya nota que estuviste realmente presente, y probablemente se abra más. Porque cuando alguien siente que lo entiendes, baja la guardia, y eso hoy en día es un regalo que casi nadie da. Y tercero, haz una pausa antes de responder. A veces, el otro solo necesitaba decirlo en voz alta. No estaba buscando consejo, solo buscaba sentirse escuchado. Porque muchas veces cuando callas y escuchas entiendes mejor, y cuando entiendes mejor, hablas con más claridad. Y cuando hablas con más claridad, tu palabra tiene más fuerza. Recuerda lo que dijo Epicteto. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. No era solo una frase sin intención, era una guía práctica, porque quien habla todo el rato no aprende, no se entera, no capta los matices. El sabio, en cambio, observa, escucha, y cuando finalmente habla lo hace con peso, con precisión, con impacto. 4. No hables si estás ardiendo por dentro. Imagina un gran bidón de gasolina. Está lleno, sellado, tenso por dentro. Y a su lado, muy cerca, alguien enciende una chispa. No con maldad, quizá ni se da cuenta. Pero la mecha está ahí. El calor sube. Y si nadie hace nada, explota. Peligroso, ¿verdad? Ahora cambia el bidón por tu cuerpo y la gasolina por todo eso que sientes cuando estás frustrado, cansado o a punto de estallar. La rabia que llevas acumulando. La tensión del día. La decepción. El miedo. Y ahora imagina que alguien te dice algo que no te gusta, aunque no sea grave. ¿Qué haces? ¿Vas a lanzar la chispa con tus palabras? Porque si lo haces, no hay duda, estalla todo, y no hay marcha atrás. Séneca lo explicó con una imagen tan poderosa que parece escrita para este momento. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Y tenía razón. Porque cuando hablas dominado por tus emociones, lo que dices no sale de la razón, sino del dolor. Y sí, a veces ganas la discusión, pero pierdes la relación, o tu credibilidad, o tu calma. Y eso, amigo mío, es un precio demasiado alto por no haber esperado 5 minutos. ¿Sabes cuál es la clave? Aprender a identificar ese momento, ese instante en el que estás a punto de estallar. Y elegir no hablar todavía. Como dice la divulgadora española, la Psycho Woman, no eres tú cuando estás alterado, eres tu emoción al volante. ¿Qué quieres decir con esto? Que debes aprender a no reaccionar desde el drama, a no ir por la vida explotando y luego pidiendo perdón. Uno de sus ejercicios más virales consiste en escribir lo que quieres decir cuando estás furioso y guardarlo durante unas horas. Cuando lo lees después, el 90% de las veces te das cuenta de que no tenía ningún sentido, que solo querías soltarlo. Parece una cosa insignificante, pero créeme, yo lo he probado y... ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza me dio cuando lo leí! Seguro que te ha pasado alguna situación así. Estás en el trabajo, con 1000 cosas encima. Tu jefe te pide algo más justo cuando estás terminando un informe urgente, y entonces se acerca un compañero con toda la buena intención y te dice, esto es más fácil si lo haces así. Y tú, sin filtro, sueltas, no necesito que me salves la vida, ¿vale?
Solo quiero que me dejen trabajar, y se va. Y tú te quedas ahí sabiendo que no era para tanto, que el otro solo quería echarte una mano, pero como estabas desbordado, usaste las palabras como proyectiles, y ahora, además del estrés, tienes que lidiar con la culpa. Para evitar eso, prueba el truco de la Psycho Woman. Si estás muy alterado, escribe lo que dirías, pero no lo envíes ni hagas nada con eso. De verdad, ábrele una nota a tu emoción, dile todo lo que tengas que decirle, pero por escrito. Luego, guárdalo. Si es en tu móvil, ponlo en una nota con contraseña. Si lo escribiste en papel, guárdalo en un cajón donde no lo veas durante un buen rato. Más tarde, léelo. Te vas a sorprender de lo diferente que lo ves. Mientras esperas ese tiempo, no te quedes quieto. Eso es lo peor. Tienes que moverte. Sal de la habitación, vete al baño, bebe agua, abre una ventana. Y si puedes, sal a caminar. O ponte tu música favorita y baila, rompe el momento. Eso baja la intensidad de golpe y te permite pensar. Cuando ya estés calmado, hay algo más importante que debes hacer. Pregúntate, ¿por qué reaccioné así? ¿Es sobre esto o sobre algo anterior? Muchas veces no estás reaccionando a lo que tienes delante, sino a algo que vienes acumulando desde hace días, o semanas, o años. Y si no haces esa pausa, vas a seguir descargando donde no corresponde. Recuerda esto, controlar lo que dices cuando estás calmado es fácil, pero aprender a callar cuando estás incendiado por dentro, eso es maestría emocional. Eso es lo que te da paz. Eso es crecer. Así que no hables cuando estás ardiendo, porque aunque apagues el fuego después, las cenizas quedan en los demás. 5. No todos merecen conocer tu parte débil. Dime algo, amigo mío. ¿Alguna vez has contado tu historia más íntima en una conversación rápida, sin pensar en quién tenías delante? ¿Y luego, te arrepentiste? ¿Por qué pasa? Hay gente que se abre como si estuviera en un reality. Te cuentan su vida entera en la primera conversación, historias familiares, traumas, dramas, todo, pero luego cuando los traicionan o usan lo que dijeron en su contra se quejan. No me lo esperaba, dicen, y tú desde fuera quizá piensas, vaya, qué sorpresa si lo has contado a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? No es tan simple, porque cuando compartimos algo íntimo nunca lo hacemos esperando una traición, lo hacemos buscando conexión, alivio, comprensión. Y ahí es donde está el problema, que lo damos sin saber si lo sabrán cuidar. Por eso estás aquí, amigo mío. Porque ya sabes que no todo se debe callar, pero sí filtrar. Porque el silencio cuando protege tu paz no es frialdad, es sabiduría. Marco Aurelio lo decía de forma clara y sin rodeos. No te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Céntrate en lo que piensas de ti mismo. ¿Qué significa esto? Que no necesitas contar todo para validarte, que tu valor no depende de cuánta gente sepa tus heridas, que hay batallas que se pelean en silencio y se ganan ahí, sin público. Te lo cuento porque me pasó. Una vez, con una persona que creía que conocía bien. Nos veíamos mucho, hablábamos seguido, compartíamos tiempo y pensé que podía confiar. Así que una tarde, después de una conversación larga, decidí abrirme y contarle algo que me daba mucha vergüenza admitir. Que tenía ansiedad por la comida, que había momentos en los que no podía parar de comer aunque ya no tuviera hambre, que eso me hacía sentir mal, culpable, descontrolado, y al contarlo me sentí liberado. Pensé que me había entendido, pero días después, en una cena con varios amigos, pasó lo que nunca me imaginé. Yo estaba comiendo más de lo normal, nervioso por algo que había pasado en el trabajo, y de pronto, en medio del grupo, este amigo suelta en tono de broma: «Para ya de comer, que parece que no puedes parar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ansiedad hoy o qué?». Y ahí me quedé, congelado, como si todo el aire del lugar se hubiera ido. Todos rieron incómodos. Yo tragué saliva y fingí una sonrisa. Pero por dentro me rompí, sentí vergüenza, rabia, impotencia. No por lo que dijo, sino por haberle dado acceso a una parte de mí que no supo respetar. Desde entonces aprendí, y por eso te lo cuento. No quiero que te pase lo mismo. Algo que me ayudó mucho fue escuchar a Molo Cebrián, el creador del podcast. Entiende tu mente. En un episodio habló sobre cómo no debemos convertir nuestra vulnerabilidad en moneda social. Porque contar tus heridas no te hace más cercano si lo haces sin conciencia. Solo te deja más expuesto, más frágil y más herido si alguien lo usa mal. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, antes de contar algo íntimo, hazte esta pregunta. ¿Esta persona ya me ha demostrado lealtad o solo simpatía? Es muy distinto que alguien te caiga bien, a que sea digno de conocer lo que más te duele.
Además, prueba a compartir primero algo neutro, no muy personal, pero algo que puedas observar si lo respeta o si lo cuenta por ahí. Eso te dará pistas claras, porque quien divulga lo ajeno también divulgará lo tuyo. Y también ten claro esto: algunas cosas no tienes que contarlas para sanarlas. Puedes trabajarlas contigo mismo, puedes escribirlas, entenderlas, llorarlas en silencio, o compartirlas con un profesional que sepa contenerlas sin juicio, pero no con cualquiera, no con quien solo escucha para entretenerse, no con quien no ha demostrado que sabrá cuidar lo que digas, amigo mío. Esto no va de callar por miedo. Claro que no. Se trata de hablar cuando ya sabes que te están escuchando con respeto, de proteger tu proceso, de crecer sin tener que exhibir cada paso. 6. A veces callar impone más que hablar. Shh. ¿Lo escuchas? Exacto, nada. Ese es el sonido del respeto, el sonido del control, porque el silencio, cuando está bien usado, impone. No necesita adornos ni argumentos. El silencio bien utilizado es como una pared de mármol, sólido, impenetrable, elegante. Mientras tanto, quien habla sin parar, sin pensar, sin pausa, es como un muro de papel. Se arruga al primer golpe. Mucho ruido, poca fuerza. Lo sabía Leonardo da Vinci. Sí, además de pintar y crear inventos, entendía muy bien el poder de callar. Lo dijo sin rodeos. Nada fortalece tanto la autoridad como el silencio. Él, que observaba más de lo que hablaba, entendía que en un mundo de gritos, quien domina el silencio, domina la escena. No se trata de quedarse callado por timidez. Se trata de que tu presencia no necesita explicación. Que cuando callas con intención, es como si hablaras con mayúsculas. Y es que el silencio no es ausencia, es presencia, es estrategia. Es una declaración sin palabras que dice: estoy aquí, te escucho, pero no me vas a arrastrar al barro. Marco Aurelio lo entendía igual. De hecho, lo dejó escrito para todos los que quieran aprender a controlar lo que dicen. La mejor respuesta a la ira es el silencio. Porque cuando alguien grita y tú no respondes, no es que estés perdiendo, es que estás dominando. Ahora te voy a poner una escena que seguro reconoces. Comida familiar, tema, las vacaciones, uno quiere playa, otro quiere montaña, el otro no quiere ir con nadie, y de repente todos gritan, se interrumpen, se acusan, y tú te quedas en silencio. No por pasividad, sino porque sabes que ese no es tu campo de batalla, solo escuchas, miras, respiras, y mientras todos se descontrolan, tú mantienes la compostura. Al final, eres el único que no dijo algo de lo que luego se arrepintiera, el único que no pidió perdón, el único que impuso respeto sin levantar la voz. Hace poco escuché a Jefferson Fisher en una entrevista y dijo algo que me hizo parar el audio y tomar nota. Hablaba de esas situaciones en las que alguien te lanza una pregunta incómoda o un comentario fuera de lugar, y lo que solemos hacer es reaccionar al momento, responder como si estuviéramos defendiendo nuestra vida. Pero él decía: espera, haz una pausa, no contestes enseguida, porque cuando tú haces silencio, aunque sean 3 segundos, lo que transmites no es duda, es poder, credibilidad, control. La otra persona se incomoda, pero tú estás firme, estás presente. Y eso, amigo mío, impone más que cualquier discurso rápido y nervioso. ¿Y cómo puedes empezar a aplicar esto? Prueba a hacer esto. Cuando alguien te ataque con palabras, no respondas enseguida. Quédate en silencio. Mira a la persona a los ojos, sin agresividad, pero con firmeza. Esa pausa vale más que 1000 respuestas. Porque lo que haces con eso es romper el juego. No entras en su terreno, no caes en la trampa. Estás diciendo sin hablar: no vas a sacarme de mi centro. Otra cosa que también funciona, y lo explicó muy bien Jefferson Fisher, es usar ese silencio estratégico justo cuando te hacen una pregunta complicada o te lanzan una indirecta. Él dice que si contestas de forma impulsiva, puedes parecer inseguro, incluso nervioso, pero si haces una pausa, aunque sea breve, proyectas calma, claridad y control. Transmites que piensas antes de hablar, y eso genera respeto al instante. Como dice él mismo, a veces la respuesta más poderosa es el silencio previo a ella. Y si te cuesta mucho quedarte callado porque tu cuerpo se pone inquieto, prueba un truco físico. Mueve los dedos de los pies dentro del zapato. Sí, suena raro, pero funciona. Es un pequeño gesto que nadie nota, pero que te ayuda a soltar tensión sin que se note. Así mantienes la compostura sin reprimir lo que sientes. Otra opción es que tengas una frase mental preparada para esos momentos. Algo como: no me acelero por nadie. Es tu ancla, tu recordatorio, porque no se trata de parecer tranquilo, se trata de serlo.
Lo más interesante de todo esto es que cuando aprendes a controlar el silencio, también aprendes a controlar lo que dices, porque ya no tienes esa urgencia por responder, ya no necesitas tener siempre la última palabra. Y curiosamente, cuando hablas menos, tus palabras valen más, impactan más, porque llegan limpias, sin ruido. 7. Tus resultados valen más que tus palabras. Todo el mundo dice que va a cambiar, que este año sí, que ahora sí que sí, pero luego la vida sigue igual. Pasa enero, pasa marzo y ahí siguen, con la misma historia, sin moverse. ¿Sabes quién impacta de verdad? El que no lo grita, el que simplemente lo logra. Porque en un mundo donde todos hablan, quien actúa en silencio se vuelve inolvidable. Te voy a contar el caso de alguien que entendió esto a la perfección. Se llama Madison Richardson. Es una escaladora profesional, de esas que entrenan hasta con las uñas rotas. Un día decidió que tenía que hacer algo distinto si de verdad quería llegar al podio. Así que eliminó Instagram de su vida. Adiós publicaciones, likes, comentarios motivadores. Se alejó del ruido para entrenar como nunca, sin demostrarle nada a nadie, solo concentrada en su objetivo. ¿Y qué pasó? Volvió más fuerte. No solo compitió, ganó. En una entrevista dijo: al dejar de mostrar mi progreso lo aceleré, tenía más foco, más energía, más motivación real. Eso es el poder del silencio. No necesitas estar en redes para entender esta lección. Quizá tú también te has encontrado diciendo: voy a hacer esto, voy a lograr aquello. Y después nada, te desgastas contando, soñando en voz alta, buscando esa validación rápida. Pero cuando no haces nada para sostenerlo, tus palabras se quedan flotando en el aire como globos desinflados. Hablar está bien, claro, pero actuar, eso es otra liga. Y cuando te callas para construir, para crecer, para sorprender, entonces tu respeto sube de nivel, porque no lo pediste, lo generaste. Marco Aurelio, que no necesitaba demostrarle nada a nadie, dijo: deja de hablar de lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. No digas que vas a ser fuerte, simplemente sé fuerte. No digas que vas a cambiar. Hazlo. No expliques lo que harás mañana. Que lo vean cuando ya esté hecho. Porque al final los discursos se olvidan, los hechos permanecen. Y piénsalo, si Marco Aurelio tuviera Instagram, no subiría una foto de su rutina matutina ni pondría modo disciplina on con emojis de fuego. Nada de eso. Se levantaría, entrenaría su mente, escribiría en su diario y viviría como emperador. Y 1000 años después tú estarías aquí diciendo: vaya, este hombre sí que tenía claridad. Y todo sin publicar ni una historia. Y si tú también quieres ser como él, en versión moderna, claro, aquí te dejo unos pasos que pueden ayudarte. Lo primero que debes hacer es cambiar el voy a empezar por el ya he empezado. Porque cuando hablas de lo que vas a hacer, tu cerebro siente una especie de recompensa anticipada, como si ya hubieras hecho algo. Y eso te quita energía para hacerlo de verdad. Así que si aún no has empezado, guarda silencio. Cuando empieces, que tus resultados hablen. Luego lleva un registro privado de tus avances, no una vitrina para likes. Compra una libreta. Usa una nota en el móvil. Lo que sea, pero que sea solo tuya. Escribe lo que hiciste hoy, cómo te sentiste, en qué mejoraste. Porque eso te da perspectiva, pero sin necesidad de aplausos. El verdadero progreso no se mide en comentarios, sino en constancia. Y además, cuando sientas esa urgencia de contar algo para que otros lo celebren, detente, respira. Pregúntate: ¿para qué necesito contarlo? Si es para motivarte, recuerda que la motivación más fuerte viene de la acción, no de la aprobación. Si es para impresionar, entonces espera a tener algo realmente impresionante que mostrar. Amigo mío, no te estoy diciendo que seas invisible, te estoy diciendo que te conviertas en alguien tan sólido, tan enfocado, que ni siquiera tengas que explicarte. Que cuando llegue el momento, la gente vea tus resultados y diga: no lo vi venir. Porque así es como se gana respeto. No con promesas, sino con logros. Así que si hoy nadie te aplaude, no importa. El eco de tus resultados hará más ruido que 1000 promesas vacías, y cuando eso pase no necesitarás justificarte nunca más, porque habrás aprendido a controlar lo que dices y a dejar que lo que haces hable por ti. 8. Quejarte no te va a salvar. Estoy harto de este trabajo. Siempre me pasa lo mismo. No tengo tiempo para nada. La gente no cambia. La vida es injusta. ¿Te suenan estas frases? Todos tenemos un amigo que se queja del trabajo, que no aguanta a su jefe, que odia los lunes, que cuenta los días para las vacaciones, pero ahí sigue, año tras año. También el que se queja de su pareja. No me entiende, no me apoya, no es lo que era antes, pero no toma ninguna decisión, ni habla, ni cambia.
Solo repite el mismo lamento una y otra vez, y ni hablar de los que dicen que no tienen tiempo, mientras hacen scroll durante horas o ven series que ni les gustan. ¿Te suena? ¿Y si ese amigo fueras tú? La queja es adictiva. Lo dijo Borja Vilaseca, uno de los divulgadores más claros sobre este tema. En una de sus charlas dijo: la queja es el lenguaje favorito del ego víctima. Y tenía razón, porque quejarte todo el tiempo es como narrar tu dolor con aplausos de fondo. Crees que al contarlo lo estás soltando, pero en realidad lo estás reforzando. Le das más espacio, más peso, y mientras tanto, lo que podrías estar solucionando sigue igual. Estar todo el rato quejándote es como caminar con una piedra en el zapato, y narrarlo en voz alta en lugar de quitarla. Puedes seguir hablando del dolor, o puedes parar, agacharte y sacarla. Y el silencio. Aquí viene lo curioso. El silencio frente a la queja no es resignación, es inteligencia emocional. Es entender que no todo merece ser verbalizado y mucho menos repetido hasta el cansancio. Que a veces lo que necesitas no es decirlo, sino actuar. Y para eso tienes que guardar la energía. Tienes que dejar de hablar del problema y empezar a moverte hacia la solución. Prueba a hacer esto. Durante un día entero, cuenta cuántas veces te quejas en voz alta. Solo eso. Sin juzgarte, solo observa. Te vas a sorprender, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo presentes que están esas frases en nuestra vida. Y ese es el primer paso, darte cuenta. Otra cosa que también funciona es sustituir cada queja por una pregunta. ¿No te gusta tu situación? En lugar de repetirlo como un mantra, pregúntate: ¿qué puedo hacer al respecto? Así pasas de víctima a protagonista. Y aunque no tengas la respuesta de inmediato, ya estás en otro lugar, en uno más potente, más útil. Y además plantéate esta regla: solo hables de aquello sobre lo que vas a actuar. Si no piensas mover un dedo, mejor guarda la energía. No es censura, es estrategia. Es como si tuvieras un depósito de palabras, y cada palabra malgastada en una queja inútil te resta fuerza para lo que sí importa, para lo que sí puedes cambiar. Amigo mío, no se trata de que te tragues todo lo que sientes. Se trata de que no lo conviertas en un estribillo, porque quejarte no te va a salvar. Recuerda lo que dijo Epicteto: no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas. Lo que te salva es transformar el pensamiento en movimiento, y eso empieza por cerrar la boca y abrir la acción. Y ahora cuéntanos en los comentarios: ¿hay alguna queja que repites demasiado y ya sabes que no te lleva a nada? Escríbela como si quisieras soltarla aquí. A veces, ponerla por escrito es el primer paso para dejar de arrastrarla. Tu experiencia puede ayudar a alguien más, o al menos liberarte un poco. 9. ¿Por qué dices sí cuando quieres decir no? Lo sé, decir que no da miedo. Te sientes culpable, incómodo, como si fueras egoísta. Pero escucha bien, amigo mío, cada vez que dices sí solo para no decepcionar a alguien, estás diciendo no a tu tiempo, a tu energía y a tu paz. Y puede que el otro ni lo note, pero tú sí. Porque tú sabes que estás traicionando algo importante dentro de ti. Imagina esto. Estás en el trabajo, ya con la cabeza a punto de estallar, soñando con llegar a casa, ducharte y por fin desconectar. Y justo antes de salir se acerca un compañero y te dice: ¿me ayudas con este informe? Es que no llego. Tú sabes que no te toca. Sabes que ya has cumplido con lo tuyo, pero te sale ese automático del vale, sí, claro, dime. ¿Y por qué? Porque no quieres parecer antipático, porque piensas que si dices que no, van a juzgarte. ¿El resultado? Te quedas una hora más, terminas de peor humor, ni haces bien el trabajo, ni te agradecen nada. Y lo peor no es eso. Lo peor es que vuelves a casa frustrado contigo, porque sabías lo que querías, pero no lo defendiste. Y aunque no lo creas, esto nos pasa a todos, incluso a los que tienen más éxito. Rafa Nadal, el tenista, ha confesado en varias entrevistas que una de las cosas más difíciles de aprender fue poner límites. Que durante años aceptaba compromisos, eventos, entrevistas, aunque por dentro estuviera agotado. Hasta que un día entendió que si no cuidaba su tiempo y su salud mental no podría rendir, ni vivir bien. Y empezó a decir que no, con respeto pero con firmeza, porque al final nadie lo va a cuidar si no lo hace él primero. Y contigo pasa igual. Decir que no te hace egoísta, te hace consciente, te hace libre, porque hablar no es solo expresarse, también es saber cuándo no hacerlo. Y esto también es parte de aprender a controlar lo que dices, protegerte de esas palabras que usas solo para complacer. Porque si tus sí no nacen del corazón, lo único que estás dando es tu energía, tu tiempo, y a veces hasta tu dignidad. Y ahora te preguntarás: vale, pero ¿cómo empiezo?
Pues con algo muy simple. Cuando alguien te pida algo, no respondas de inmediato. Di, déjame pensarlo y te digo. Esa frase es oro. Te da tiempo para revisar lo que realmente quieres. Te evita reaccionar por impulso. Luego, empieza a ensayar respuestas claras y cortas. No hace falta justificarte con 3 párrafos. Puedes decir, ahora no me viene bien. O hoy no puedo, lo siento. Parece fácil, pero cuesta. Por eso te propongo este truco. Piensa en Séneca. Imagínatelo en una reunión de empresa, sentado con cara seria, alguien le dice, ¿puedes quedarte hasta tarde revisando esto? Y él calmado responde, no, tengo que meditar sobre la fugacidad del tiempo. Suerte con eso. Ya sé que no lo dirías así, pero tener a un estoico en tu cabeza te da fuerza, te recuerda que tu paz importa. Y si eso aún te cuesta, haz este ejercicio. Antes de decir que sí, imagina que lo haces. Visualiza. ¿Cómo te sientes? ¿Ligero? ¿Tranquilo? ¿O ya estás apretando los dientes? Tu cuerpo lo sabe. Y si tu cuerpo te dice que no, escúchalo. A veces ese pequeño malestar de decir que no dura 5 minutos, pero decir que sí te puede arruinar todo el día. Marco Aurelio lo resumió con una frase sencilla pero poderosa. Haz lo que la naturaleza requiere de ti y no te distraigas con lo demás. ¿Y qué es lo demás? Es ese sí que dijiste por miedo, cuando lo que realmente necesitabas era cuidar tu espacio y tu bienestar. Porque controlar lo que dices no es solo cuestión de saber callar en el momento justo. Es también tener el valor de decir lo que de verdad sientes, aunque incomode. Ahora que ya lo vas entendiendo todo, déjame decirte algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte. Hay palabras que no necesitas pronunciar nunca. Porque si las dices, te enredas. Si las callas, te liberas. Y ese silencio, amigo mío, puede ser el inicio de algo mucho más grande. ¿Estás preparado para el boom final? 10. No tienes que justificar todo lo que haces. ¿Y por qué no contestaste el mensaje? ¿Y por qué no viniste al plan del sábado? ¿Y por qué no llamaste si sabías que era importante? Seguro que te suenan. Son esas preguntas que parecen inofensivas, pero que te colocan en el banquillo sin previo aviso. Como si todo lo que haces tuviera que tener una explicación lista para convencer a los demás. Amigo mío, esto es lo más valioso que escucharás hoy. Controlar lo que dices también significa esto, dejar de hablar solo para justificarte, porque cada vez que te ves obligado a explicar tu camino, estás entregando tu paz a quienes no van a caminarlo contigo. Y eso no solo agota, también te desconecta de tu propósito. Imagina esta escena. Decides dejar un trabajo que no te llena, no te despidieron, no fue un escándalo, simplemente decidiste que ese lugar ya no era para ti. Pero en cuanto lo cuentas, empiezan las preguntas. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si no encuentras algo mejor? Y tú, sin darte cuenta, entras en modo justificación, como si tu decisión tuviera que ser aprobada por una junta de desconocidos, como si necesitaras convencer a todos, menos a ti. Y cuanto más hablas, más dudas te siembran, porque ese es el peligro de justificarte sin necesidad. Das espacio para que otros siembren miedo donde tú habías sembrado decisión. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo que necesitas no es una explicación, sino silencio, porque el silencio, cuando nace de la claridad, impone más que 1000 argumentos. Epicteto lo dijo claro, no expliques tu filosofía, vívela. Y esa es una enseñanza que aún hoy corta como una espada. No estás obligado a exponer tu vida para ser aceptado. Tu paz no necesita aplausos. Lo único que tienes que hacer es vivir como alguien que confía en su camino, que sabe lo que quiere incluso cuando no lo puede explicar. Y lo sé, no es fácil, pero prueba esto. Antes de justificar una decisión, pregúntate con honestidad, ¿lo digo para que me entiendan o para sentirme aceptado? Porque si lo haces para ser validado, estás jugando un juego muy peligroso. Estás entregando tu bienestar a cambio de aprobación, y eso, tarde o temprano, pasa factura. Además, ensaya respuestas cortas, claras y neutras, frases como «lo decidí por mí», «me hace bien». No atacan, no se justifican, solo informan, y eso basta. No estás obligado a explicar las 1000 razones que hay detrás de una elección que solo tú tienes que vivir. Y por último, entrena una habilidad muy poderosa, el arte de guardar silencio con elegancia. A veces, la mejor respuesta es una sonrisa o un cambio de tema, o un simple «prefiero no entrar en eso». ¿Por qué no? No todo el mundo merece una explicación. Y tú no tienes que exponer tus procesos internos como si fueran una exposición pública. Aprender a controlar lo que dices te va a cambiar de verdad.
porque si aprendes a dejar de justificarte, si aprendes a callar desde la seguridad, vas a descubrir algo que quizá llevas tiempo buscando: paz. Esa paz que nace cuando decides que tu vida no es un debate público, que tu camino no tiene que ser entendido para ser válido. Así que dime, ¿y si hoy decides vivir para estar en paz contigo y no para que todo el mundo te entienda? ¿Cuánto podrías avanzar si dejaras de usar tu voz para defenderte y empezaras a usarla solo para construir? Callar a tiempo, hablar con propósito, dejar que tus actos hablen por ti, eso es lo que te transforma, porque no se trata de decir más, sino de decir mejor, de elegir el silencio cuando suma y la palabra justa cuando realmente importa. Cada día es una oportunidad para crecer desde dentro, sin gritarlo, sin explicarlo todo, sin buscar aplausos. Solo avanzar en silencio, con firmeza. Y eso, amigo mío, sí que tiene poder. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: desde hoy elijo hablar menos y vivir mejor. Así sabré quiénes son los guerreros de alma estoica que llegaron hasta el final. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al vídeo para que no te pierdas los que están por venir. Además, te invito a explorar nuestra lista de reproducción que encontrarás en la pantalla. Está llena de ideas, historias y consejos pensados para ayudarte a enfrentar la vida con mayor sabiduría y confianza. Haz clic y sigamos avanzando juntos. Hasta la próxima charla. Cuídate y sigue abrazando tu estoico interior.